Entonces, hoy voy a hablar de la importancia de un programa clínico de cuidado clínico en cáncer de ovario. Y pues mi nombre es Daniel Sanabria, soy ginecólogo oncólogo, dirijo el programa de cuidado clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Realizamos cirugía robótica y de mínima invasión y pues esta es nuestra experiencia en cáncer de cuidado clínico. Lo primero que quiero resaltar es que somos un equipo. Esto no se hace solo y es una invitación a todos nuestros colegas a hacer las cosas en equipo. Los resultados son increíbles. Cuando podemos transmitir esta experiencia, pues nos hace mucho mejores. Y como lo decía Gloria Palazuelos en su charla, estar en grupo nos hace mucho mejores. Y tenemos el panorama que lo escribió muy bien Lina, y hay literatura que nos da estos datos. Pero les quiero contar a todos los que nos están viendo que en mi país, cuando vamos a ver de dónde sacamos los datos, estamos totalmente un poco desorientados. ¿Por qué? Porque uno es lo que manejan los aseguradores, otro es lo que manejan los hospitales, otro es lo que maneja las cuentas de alto costo, como le decimos aquí en nuestro país, y no tenemos un dato exacto. Y para completar eso, cuando vemos en una enfermedad tan heterogénea como es el ovario, nos damos cuenta que probablemente esos datos no están reflejando la enfermedad que queremos tratar en este evento, que es el carcinoma seroso de alto grado. Y aunque suena muy fácil, esta patología tenemos que tratarla desde el punto de vista de alcanzar una buena citorreducción y alcanzar los estándares adecuados de quimioterapia. Y cuando vamos a ver eso, pues todo el mundo dice, pues es fácil, vamos a dar quimioterapia, hay que operar a la paciente, vamos a hacer un esfuerzo quirúrgico, todos somos los mejores cirujanos y esta es la actitud que nosotros tomamos cuando nos vemos enfrentados en el escritorio y en el consultorio con una paciente. Entonces todos somos capaces de hacer un cáncer de ovario. Y lo que nos ha enseñado la experiencia es que tal vez no es tan fácil, que probablemente cuando damos ese salto a saber qué es tratar un cáncer de ovario y qué es operarlo, nos vamos a encontrar con muchas adversidades, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, no solamente desde el punto de vista del equipo, sino administrativamente, porque muchas veces las pacientes no son nuestras, sino que son del sistema y finalmente lo operamos, pero bueno, ¿cuánto nos ha costado llegar a eso? ¿Y qué pasa? Valoramos ahorita mucho la evidencia que hay, pero tenemos que ser honestos. ¿Cuántos o la evidencia para cuántos sitios está hecho? Esta es una patología que cuesta mucho y que desafortunadamente no todos tenemos la condición o el staff para poderlo manejar como lo queremos hacer. Y pues seguimos muchas guías que pues, nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero cuando uno pasa ya de la cirugía tiene que ver si es capaz o no de cumplirla. Y ya la literatura ha dicho, bueno, ¿qué tiene que hacer para que haga las cosas de una mejor forma? Y esto es salir de la zona de confort, porque probablemente operar e intentar mandar a una paciente a quimioterapia, pues puede ser pues, muy fácil, puede ser algo de la rutina, pero cumplir estándares y autoevaluarnos probablemente no es lo mismo. Ya sabemos, y nos lo explicaron muy bien, que en estadios avanzados, entre mayor esfuerzo quirúrgico tengamos y menos cantidad de enfermedad tengamos, pues los resultados son mucho mejores. Pero desafortunadamente eso no se cumple. Lina nos hablaba de una experiencia retrospectiva de cómo pues, hacer estos datos y cuantificarlos y medirlos tiene un esfuerzo. Pero fíjense que cuando aún mezclándolos todos, la mortalidad es muy alta. Miren, la sobrevida media no llega a los 20 meses. Esto es una enfermedad que es catastrófica para los pacientes. Y nosotros somos los responsables de que esos resultados cambien o no pues en nuestra sociedad. Y cuando lo comparamos con otra carga de enfermedad, probablemente estamos en desventaja en incidencia frente a la próstata o al seno, que tienen muchos resultados. Pero cuando vemos de qué se mueren las pacientes, el ovario entra a ocupar un papel totalmente principal en esta epidemiología. Y cuando vemos los datos, fíjense a esto, por lo menos para nuestro país, Bogotá y Antioquia como departamentos aportan la mayor cantidad de tumores de ovario, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que nosotros estemos haciendo de forma correcta el tratamiento integral. ¿Por qué? Porque muchos centros cuentan con oncología, hacen simplemente quimioterapia, pero no hacen cirugía, la cirugía se hace en otro lado, o a veces cuentan con los dos, pero no hay un cuidado paliativo. En caso que necesite rehabilitación, no lo cuentan. Entonces hay una fragmentación del sistema. Cuando vemos en qué se gasta el dinero en cáncer de ovario, vemos que la mitad del dinero se está gastando en medicamentos, pero hay un gran porcentaje del gasto en procedimientos quirúrgicos, ¿de acuerdo?
y tenemos en las mejores manos, como el Memorial Sloan Kettering, data que nos dice que operada por grandes cirujanos en centros de referencia, hasta el 65% de los pacientes logran cirugías exitosas, que son lo que buscamos en cáncer de ovario. Y cuando vemos cómo están la consulta, los insumos y la cirugía en cada uno de los centros, vemos cómo es totalmente heterogéneo y vemos el número de pacientes, por lo menos en nuestro país, que van a quimioterapia y cirugía, que son pues valores que no son muy agradables. Y bueno, quiero preguntarles a ustedes cuántas veces pueden en el mismo momento ver una paciente con su oncólogo clínico al lado, no con uno o con dos, ¿sí? O que tengan a su imagenólogo al lado, que puedan tomar decisiones al lado del paciente y que puedan proponer las estrategias de manejo en una sola consulta. Probablemente es muy poco. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos nos imaginamos el cáncer de ovario como esto, ¿sí? Y probablemente lo planeamos así, como una cirugía donde hay un tumor localizado al ovario y probablemente pues la mínima invasión. Aquí pues vemos como con el robot súper sencillo quitar un anexo, quitar un ovario, hacer una mastectomía infracólica y probablemente clasificar la paciente. Desafortunadamente esto no es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es esto, una enfermedad de todo el abdomen, una enfermedad que requiere preparación para operar todo el abdomen, una enfermedad que requiere la integración de lo que vimos hoy. Cuando la doctora Palazuelos, cuando la doctora Buritica armamos estas juntas y sentamos al doctor Segovia, al doctor Cantor, cuando discutimos con Juliana qué va a pasar, esto lo vamos a poder hacer, esto qué biología tiene, cuando vemos la paciente por dónde ha pasado y podemos ofrecerle tiempos, creo que esto va a cambiar el asunto en cáncer de ovario. Y pues claramente reconocemos que estamos en un país que tiene muchas necesidades, pero en medio de las necesidades necesitamos crear oportunidades. ¿Qué hicimos primero? Primero analizamos la data, por eso tenemos datos de 4 años antes de que existiera el centro y veíamos que aunque teníamos muchas pacientes con el diagnóstico, solamente 32 pacientes cumplían con los criterios de que queremos para hacer un estándar y pues tener buenos estándares de calidad en cáncer de ovario. Y veíamos cuántas cumplían con citorreducción completa, con citorreducción óptima, con citorreducción subóptima y veíamos que no teníamos muchos datos. Solamente, pues ya les contaba que el 65% de la literatura decía que en las mejores manos del mundo podían alcanzar una citorreducción y nosotros no podíamos tener esos números. Cuando veíamos en citorreducciones óptimas, teníamos números muy bajos, cerca al 30%, ¿de acuerdo? Cuando veíamos las pacientes, ojo a esto, usted puede ser muy buen cirujano, pero si no tiene un oncólogo que le dé quimioterapia antes de 42 días, pues esto es muy triste. Inclusive en instituciones como estas, antes de un programa de cuidado clínico, solamente el 23% de las pacientes lo alcanzaban, probablemente porque no teníamos autorizaciones, porque no teníamos, la paciente se perdía, porque no se seguía, porque nos importaba solamente operarla. Cuando veíamos los indicadores transversales, es decir, algo que no controlamos los médicos, sino que controla la institución, el departamento de enfermería o el infectólogo, que es administrar una profilaxis antibiótica, fíjense cómo cambian los números, el 95% sí lo cumplían en una institución como esta. Y la profilaxis antitrombótica, que ya tenemos guías para esto, no era alcanzada en muchos pacientes, solamente el 55% de los pacientes. Entonces, lo primero que hicimos fue detectar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el diagnóstico es tan difícil? Porque ya lo dijo Gloria, tenemos muchas masas anexiales complejas que no tienen un enfoque adecuado y terminan siendo cánceres operados en más de ginecólogos generales, cirujanos generales o en el peor de los casos por otras especialidades. Se demoraban. Mantener una autorización no puede con una paciente con cáncer de ovario esperar que pasen 2 o 3 meses a que llegue una autorización. Eso no podía pasar. Después pasamos a la cirugía. Las manos indicadas, había un equipo alrededor de la paciente para poder hacer una cirugía con los estándares de calidad. Y cuando la operábamos, así nos quedara muy bien operada, esa paciente iba a quimioterapia, probablemente tardaba mucho. Y algo que nos pasa. Nosotros somos cirujanos, operamos muy bonito, pero bueno, ¿quién tiene los datos para saber a 5 años cuál de su paciente está viva? Eso no lo hace mucha gente y eso nos saca de nuestra zona de confort. Al menos está poniendo a decir, lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo bien. Pues empezamos a trabajar. Incluimos unos criterios de inclusión, en este caso, paciente entre 18 y 75 años con un cáncer confirmado epitelial de ovario. Teníamos unos criterios de exclusión y que podíamos corregir y empezamos una tarea muy bonita que se llama mitigar los riesgos, preparar a la paciente para esto. Y no, realizamos un flujograma de atención que es imposible graficarlo porque tiene muchos cuadros de estos basados en la literatura y basados en la evidencia científica que tenemos que seguir para poder intentar estandarizar
una enfermedad. Y este cuadro no es inventado por una sola persona, es por todo un equipo que ustedes han visto hoy, que han revisado y han diseñado este cuadro para poder tener la mejor evidencia científica, para poder dar los mejores resultados posibles. ¿Y qué hicimos? Tratamos de definir qué paciente iba a una cirugía de citorreducción, en quién no vale la pena, cómo lo íbamos a hacer, el tiempo que íbamos a utilizar, qué pacientes desde el punto de vista de oncología necesitaban una quimioterapia neoayudante, cuáles iban para ayudancias después de una cirugía, y nos enfocamos mucho en conocer la biología del tumor para entenderlo. Y ojo a esto, parece sencillo, pero saber qué pasan con nuestras pacientes cuando las operamos y cuando las tratamos. Eso es algo que es retador, ya que las pacientes no son nuestras, sino probablemente del asegurador. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Salir a buscar amigos. ¿De acuerdo? Esto no es de una sola persona. Hay muchas dependencias y es algo que es importante. Mucha gente se acerca a nosotros y nos dicen, bueno, ¿qué necesitamos para hacer un centro? Primero, que su institución lo apoye. Y su apoyo no es con una palmada en la mano, en el hombro, sino es que ponga toda la institución en un programa integral de cáncer de ovario, como lo estamos haciendo hoy, transmitiendo conocimiento a través de una plataforma que la provee la institución. Y tenemos muchos aliados desde el punto de vista médico y paramédico, que saben cuando una paciente pisa esta institución que hay un programa de cuidado clínico que se encarga de tratar de manera integral a nuestras pacientes. ¿Y qué pasa con una paciente? Esta es una de nuestras pacientes donde ejercemos todo este protocolo, atendemos todas las, voy a volver acá un poco, atendemos y estudiamos de forma detenida y lo comentamos en una junta de tumores qué vamos a encontrar a esta paciente. Utilizamos la laparoscopia, las resonancias, lo que les han contado hoy, en toda la sesión. Tenemos todo este equipo que yo valoro mucho porque cuando ve uno que las cosas se hacen y que tantas personas se reúnen alrededor de una paciente, le mejoran sus resultados, pues es algo que hace sentir un poco de orgullo. Vemos estas juntas multidisciplinarias que son largas, que son tediosas, que intentamos tomar las mejores decisiones, que revisamos todas las imágenes, que vemos la patología, que vemos las imágenes y nos aportan un PCI, que nos ayudan a planear cirugía y a tomar decisiones conscientes con nuestras pacientes y pues nos permite planear de una mejor forma, con formatos adecuados para esta patología y tomar las mejores decisiones posibles, revisando la patología una y otra vez, después de operada, antes de operada. Entonces, esta cosa pues va cogiendo otras dimensiones. Y aparte de eso, incluimos una lista de chequeo donde tomamos en cuenta todos los aspectos necesarios en cáncer de ovario, de las pruebas genéticas, la revisión, la terapia y cómo se va a seguir. Y estimamos costos. Esta es una enfermedad que probablemente a veces subestimamos porque creemos que es una enfermedad de bajo riesgo, que no vale nada. Y resulta que es una enfermedad de muy alto costo. Y por eso debe estar en instituciones donde se pueda dar un soporte de alto costo. Y eso es lo que estamos transmitiendo a todas las instituciones y a los prestadores de salud. También, ¿qué hicimos? Ver desde el punto de vista de la paciente cómo se siente. Eso no es simplemente que nosotros vamos a operarla y se acabó y nos vamos. Estamos evaluando la calidad de vida antes, durante y después de esta paciente. Esta es una enfermedad que cae en muchas pacientes cuando están al final de su etapa laboral. Y cuando se van a pensionar, cae esta enfermedad y cambia totalmente los planes que tenían para esta enfermedad. Entonces, estamos evaluando de forma activa esta situación. Es un proceso, esto no nació de la noche a la mañana. Hay que crear la idea, hay que convencer a los administrativos, la parte económica, la parte académica, pues compartirlo con el staff y que conseguir amigos realmente que crean en esta idea, que se emocionen con esta idea y que sientan el cáncer de ovario como una de las principales tareas para desarrollar y que mejoren la expectativa de vida. Deben ser autoevaluados. Esto no es que simplemente lo queremos hacer y hagámoslo, no. Esto es salir de su zona de confort porque tenemos que autoevaluarnos y probablemente nuestro principal autoevaluador, pues primero van a ser nuestras pacientes, pero tenemos instituciones como la Joint Commission International que viene a visitarnos y viene a avalarnos y para eso debemos cumplir casi en un 95% del total de indicadores que nos hemos propuesto. ¿Y eso en qué aporta? Cuando ya uno empieza a ver qué pasó antes y después del centro, yo empiezo a ver que las pacientes, por ejemplo, las que reciben antibióticos, las subimos, que era un muy buen indicador, las subimos al 100%. Empezamos a preocuparnos más por eso. La tromboprofilaxis, que está en el 55%, la subimos al 100%. Cuando vemos la citorreducción completa, que la literatura es el 65%, tenemos un 87%. No porque seamos mejores cirujanos
que otros, es porque escogemos mucho mejor nuestra paciente y sabemos realmente la paciente que vamos a operar, y nuestro equipo, nuestro oncólogo nos cree a nosotros, nuestro radiólogo hace un TAC posoperatorio y nos cree porque se da cuenta de los resultados y nos está evaluando constantemente, y nosotros estamos hablando de lo que está pasando. La citorreducción, la quimioterapia, fíjense, este indicador que lo teníamos el 23%, ya lo llevamos el 50%, y probablemente para nuestra segunda autoevaluación estaremos cercanos al 90%. Y cuando vemos la calidad de vida, la escala la estamos aplicando el 100% y tenemos información de primera mano. Mañana vamos a hacer el primer evento para pacientes en Colombia con cáncer de ovario vivas, ¿de acuerdo? Que eso era algo que es muy importante recalcarlo. Estamos hablando del actuario, esto es una patología de alto costo y ofrecer servicios de calidad cuesta, créanme que cuesta. Y parte del ejercicio y del esfuerzo es encontrar el escenario perfecto para que una patología de alto costo sea viable en un país como el nuestro, en países que tienen muchas necesidades, en países que han puesto la guerra por encima de otras necesidades como la salud, en países que tienen otro tipo de problemas, y eso es un gran beneficio estudiar qué está pasando, ¿de acuerdo? Y cuando eso pasa, empezamos a hacer cosas que, aunque tenemos un panorama muy adverso, que aunque parece que tenemos muchas dificultades, nos permite hacer procesos que sean reproducibles, ¿de acuerdo? Tenemos mucha confianza en lo que hacemos, creemos en nuestro equipo y eso lo hace factible. Y también hace que tenga baja mortalidad en un procedimiento que probablemente, cuando si no se hace de forma frecuente, cuando empezamos a concentrar pacientes y estudiamos cómo nos va, se empieza a hacer una reproducible con una baja morbilidad. Esto era lo que les quería para contar. Creo que es la invitación a formar muchos centros, ojalá, pero hay que buscar la infraestructura, el momento correcto, contar con el equipo correcto y tener una intención suficiente para dar y la voluntad de dar lo mejor para nuestros pacientes.